¿Es esto posible? Podría ser real. Amigos, lo que está ocurriendo ahora mismo en Shanghái, China, desafía toda lógica y está dejando al mundo con la boca abierta. En los pasillos de los colegios privados más elitistas de la ciudad, los directores se ven asediados por una marea de estudiantes con una única y desesperada petición: director, por favor, el viaje de fin de curso del año que viene tiene que ser a España. Pero la cosa no acaba ahí. Y que los cursos que vienen detrás de nosotros también vayan a España, suplican. Los padres, contagiados por este fervor, han organizado recogidas de firmas por centenares. 5 institutos vecinos han formado una alianza para coordinar una peregrinación masiva. Y pensar que hace apenas medio año, la situación era exactamente la contraria. Cuando se anunció que el destino del viaje de estudios era España, la decepción de los alumnos fue tan palpable como el frío del invierno. Para el profesor Wang Lei, un veterano con 37 años de experiencia, la noticia fue un golpe bajo, un suspiro de resignación que llenó su corazón de pesimismo. Sin embargo, 5 días después, en el momento de embarcar de vuelta a Shanghái, la mitad de sus estudiantes se derrumbaron en la puerta de embarque del aeropuerto de Madrid, llorando desconsoladamente. El propio profesor Wang Lei, el cínico veterano, fue incapaz de contener sus propias lágrimas. Un año más tarde, un contingente sin precedentes de 3.000 estudiantes de 17 institutos diferentes de la región de Shanghái aterrizaba simultáneamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, marcando el mayor intercambio estudiantil en la historia entre ambas naciones. ¿Qué demonios vieron en esos 5 días? ¿Qué descubrieron en nuestra tierra que pudo provocar una transformación tan radical? Preparaos, porque hoy os voy a contar la increíble historia que ha sacudido los cimientos del sistema educativo chino. Pero antes, si le dais al botón de me gusta y os suscribís al canal, nos daréis una fuerza tremenda para seguir descubriendo y compartiendo estas joyas sobre España. Mi nombre es Wang Lei. Durante 37 años, he sido profesor de matemáticas en un instituto de secundaria en Shanghái. La primavera pasada, viví el momento de mayor vergüenza de mi vida, y a la vez, el de mi mayor revelación. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa el día en que en la sala de profesores se anunció el destino del viaje de fin de curso de ese año. Cuando en la pantalla del proyector aparecieron las palabras España y Madrid, sentí un vacío en el estómago. Una decepción profunda. En mis 37 años de carrera, había acompañado a los alumnos a innumerables viajes, pero nunca a España. Siendo sincero, tampoco tenía el más mínimo deseo de ir. Cuando comuniqué el destino a mi clase, los 42 alumnos de tercero, la reacción fue exactamente la que esperaba. La atmósfera del aula se congeló al instante. Nuestro instituto es uno de los más prestigiosos y caros de Shanghái. Los padres de mis alumnos son, en su mayoría, altos ejecutivos o empresarios de éxito. Sus hijos están destinados a las mejores universidades de Pekín o Shanghái, con la vista puesta en posgrados en el Reino Unido o Estados Unidos. Y para el último gran viaje de su vida escolar, les llevábamos a España. ¿Por qué? La razón, en realidad, era vergonzosamente simple: el presupuesto. Las finanzas del colegio se habían resentido y era necesario recortar gastos drásticamente. Un viaje a Europa o a Estados Unidos costaba más de 20.000 yuanes por estudiante. Ir a Madrid, en cambio, salía por apenas 6.000. Además, la distancia era corta, minimizando el impacto en el calendario lectivo. La reunión informativa con los padres fue un funeral. Algunos comentaron con mal disimulado desdén que España era un país en declive, con edificios viejos y una economía estancada, que parecía una ciudad china de tercera categoría. Otros expresaron su preocupación por la seguridad, los carteristas y la famosa cultura de la siesta, que imaginaban como un sinónimo de pereza y falta de servicio. Aunque intenté tranquilizarlos con el material que había preparado, yo mismo no las tenía todas conmigo. Jamás había pisado esa península. Las búsquedas en Internet me mostraban imágenes del Palacio Real o la Gran Vía, pero también calles que a mis ojos parecían anticuadas, lejos del brillo futurista de Shanghái. Mi impresión de España, forjada a base de titulares de prensa, era la de un país ruidoso, con políticos siempre discutiendo, una economía permanentemente en crisis y una sociedad que vivía para la fiesta y la siesta. La noche antes de partir, mientras metía ropa en la maleta con desgana, pensé que aquel viaje no sería más que un trámite,
una actividad de graduación sin alma que difícilmente dejaría una huella memorable en mis alumnos. En 37 años de carrera, ningún viaje de estudios había logrado conmoverme de verdad. Estaba convencido de que este no sería diferente. La mañana de la partida, nos reunimos en el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái. Los estudiantes mostraban una excitación superficial, la propia de cualquier salida, pero los profesores arrastrábamos un aire de fatiga y resignación. Di las instrucciones de siempre: manteneos en grupo, cuidado con vuestras pertenencias, no habléis con extraños. El mismo discurso de cada año. Una vez en el avión, me senté junto a la ventanilla y observé cómo nuestra tierra, el gigante asiático, se hacía pequeña. Mi colega sentado a mi lado, susurró con preocupación: he oído que la higiene en algunos bares de tapas es dudosa. ¿Crees que los chicos se adaptarán? No te preocupes, respondí con apatía. La comida mediterránea no es tan extraña. Se acostumbrarán. El avión despegó. El vuelo sería largo, pero mi mente ya estaba en modo automático. Me dije a mí mismo: sobrevive 5 días. Asegúrate de que nadie se haga daño, sigue el itinerario al pie de la letra, dals tiempo para comprar algún recuerdo de un toro o una flamenca, y vuelve a casa. No tenía ninguna expectativa sobre España. Peor aún, albergaba un prejuicio profundo. Creía que era un lugar que se había quedado atrás, que ya no tenía nada que enseñarnos a nosotros, la potencia emergente. Era la arrogancia acumulada durante 37 años de ver a mi país crecer a un ritmo vertiginoso. No podía ni imaginar que aquel viaje estaba a punto de demoler cada uno de los pilares de mi carrera docente. No tenía ni idea de que España se me presentaría de una forma tan radicalmente distinta a mis prejuicios. Y desde luego no podía sospechar que, desde el mismo instante en que mis pies tocaron el suelo del aeropuerto de Barajas, mi visión del mundo comenzaría a tambalearse. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo primero que nos impactó fue su luminosidad y su calidez. Aunque no era tan colosal como el de Pudong, era el aeropuerto más humano y con el servicio más atento que había visto en mi vida. La arquitectura de la Terminal 4, con su techo ondulado simulando un bosque de bambú, creaba una atmósfera de calma asombrosa. El suelo brillaba impoluto. Y el personal, desde los agentes de seguridad hasta los de información, tenía una sonrisa sincera en el rostro. Los estudiantes miraban a su alrededor con la boca abierta. Mientras esperábamos en el control de pasaportes, un agente de la Guardia Civil pasó cerca. Varios alumnos, curiosos, le preguntaron algo. Vi cómo el agente, con una paciencia y una amabilidad infinitas, les explicaba detalladamente lo que necesitaban saber, con ese acento castellano tan característico, y terminaba con un sonoro: bienvenidos a España, chicos, que lo paséis muy bien. Los estudiantes soltaron una exclamación de asombro. Yo también estaba sorprendido. Aunque hablábamos idiomas diferentes, aquella cercanía genuina, esa calidez humana, era algo que rara vez experimentábamos en la trepidante y eficiente Shanghái. Tras recoger el equipaje, nuestro guía, Javier, un madrileño de unos 40 y tantos años con un humor chispeante, nos saludó agitando una pequeña bandera de España. Ya en el autobús, el murmullo entre los estudiantes era unánime: el personal del aeropuerto es increíblemente amable. Le pregunté a Javier al respecto. Él sonrió y me dijo: profesor, en España hay un dicho: el mayor patrimonio del país es su gente. Y no es un eslogan, es una forma de vida. Al principio me pareció una exageración. Pero recordando la escena del control de pasaportes, tuve que admitir que tal vez había algo de verdad en ello. El autobús se puso en marcha. La autopista que conectaba Barajas con Madrid era impecable, amplia, y el tráfico fluía con una disciplina sorprendente. Los conductores señalizaban cada cambio de carril. Por la ventanilla, empezamos a ver los contornos de la ciudad. Aunque algunos edificios parecían tener sus años, el conjunto era armonioso, con la Sierra Verde de fondo fusionándose con el paisaje urbano. Los estudiantes no paraban de hacer fotos. Tras unos 40 minutos entramos en el corazón de Madrid. Vimos gente paseando, corriendo y montando en bicicleta por Madrid Río, un enorme parque que flanqueaba el Manzanares. Llegamos al hotel, cerca del Paseo del Prado. Después de instalar a los chicos en sus habitaciones, me senté en el vestíbulo. Mi colega se acercó y dijo:
esto es mucho más agradable de lo que imaginaba. No tiene nada que ver con lo que pensaba. Asentí en silencio. Todo lo que había visto desde que aterricé, el orden, la limpieza, la calidez humana, era de primera clase. Mis prejuicios empezaban a resquebrajarse. Para la cena, fuimos con los alumnos a un restaurante cercano. La idea era que probaran las tapas. El lugar estaba lleno de vida, un bullicio alegre y ruidoso. Los estudiantes, al principio tímidos, observaban fascinados cómo el camarero dejaba en nuestra mesa platillos de jamón ibérico, tortilla de patatas, croquetas y pimientos de padrón. Les animé a probarlo todo. Pronto sus caras de duda se transformaron en expresiones de puro placer. Observé las mesas de alrededor, ocupadas en su mayoría por españoles. Hablaban alto, gesticulaban, reían a carcajadas. No había la contención formal a la que estaba acostumbrado, pero sí una alegría contagiosa, una forma de compartir la comida y la vida que era profundamente humana. Nadie desperdiciaba comida. Aquella imagen de gente feliz y ruidosa contrastaba brutalmente con la de los políticos gritando que veía en las noticias. Esa noche, tumbado en la cama, repasé el día. Había llegado sin ninguna expectativa, y el primer día ya me había dejado una impresión imborrable. Mañana comenzaría el itinerario oficial. ¿Qué más me mostraría esta ciudad? Por primera vez sentí una punzada de curiosidad. A la mañana siguiente me desperté temprano y abrí la ventana. Pude contemplar las calles de Madrid. Eran apenas las 8, pero la ciudad ya estaba en movimiento. El metro funcionaba y las calles, a pesar de ser una zona céntrica y bulliciosa, estaban impecablemente limpias. No había ni un solo papel en el suelo. Vi pasar un camión de la basura, de un amarillo brillante, que en lugar de un ruido estridente emitía una melodía de música clásica. Era un sistema de limpieza urbano que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Tras el desayuno comenzó nuestro programa. El primer destino era un histórico instituto de secundaria en el centro de Madrid. Durante el trayecto en autobús no aparté la vista de la ventanilla. Las calles estaban ordenadas, los escaparates de las tiendas, aunque diversos, desprendían un encanto especial. El tráfico, aunque denso, fluía sin atascos. Al llegar a la puerta del instituto, la fachada de ladrillo rojo, bañada por el sol matutino, nos dejó impresionados. Era un edificio que respiraba historia. El director nos recibió en persona, con una humildad y una cercanía que nos desarmaron. Nos guió por los pasillos. El suelo de baldosas antiguas estaba reluciente, y en las paredes colgaban trabajos de arte y literatura de los alumnos. La primera visita fue a un aula de bachillerato. Al abrir la puerta, casi me quedo sin aliento. No había cámaras de vigilancia de alta tecnología ni pizarras digitales interactivas. Era un aula normal, con una pizarra de tiza tradicional. Pero lo que me impactó de verdad fue lo que vi a continuación. Los alumnos estaban en medio de un acalorado debate sobre la Guerra Civil Española. Hablaban con una pasión y una libertad que me dejaron atónito. Levantaban la mano, se interrumpían, defendían sus argumentos con vehemencia pero con respeto. El profesor no dictaba una lección, moderaba la discusión, lanzaba preguntas, desafiaba sus puntos de vista. No buscaba una respuesta correcta, buscaba el pensamiento crítico. El director nos explicó que la educación en España fomenta el debate y la capacidad de expresar y defender las propias ideas, incluso si son contrarias a las del profesor. La finalidad no es memorizar datos, sino formar ciudadanos con criterio propio. Me quedé helado. En nuestro sistema, la disidencia es vista como un problema, aquí, era una herramienta pedagógica. Después fuimos al gimnasio y a los patios. Los alumnos participaban en actividades extraescolares, un grupo ensayaba una obra de teatro, otros jugaban al baloncesto con una energía desbordante, y en un rincón, varios chicos y chicas tocaban guitarras y cantaban. Lo hacían con una alegría y una naturalidad contagiosas. Nadie parecía hacerlo por obligación o para mejorar su currículum. Lo hacían porque les apasionaba. El entrenador de baloncesto no era una figura autoritaria, era como un amigo más, bromeando con ellos pero exigiéndoles esfuerzo. Aquella combinación de libertad y pasión era abrumadora.
Cuando salimos de aquel instituto, una idea se había instalado en mi mente: Shanghái presume de su modernidad y su tecnología, pero España está a la vanguardia en lo más importante, la formación de seres humanos. No se trata de construir los rascacielos más altos, sino de cultivar personas felices, críticas y apasionadas. Y lo hacían con una naturalidad asombrosa. Después de comer, los estudiantes tuvieron tiempo libre. Los dividimos en grupos para que exploraran la zona de la Puerta del Sol y la Gran Vía. Decidí seguir al primer grupo de 11 estudiantes. La zona era un hervidero de gente, una explosión de energía juvenil y turismo. Mis alumnos entraban en las tiendas, se compraban helados y se hacían fotos. Yo les seguía a una distancia prudencial, observando. Las calles estaban increíblemente limpias para la cantidad de gente que había. Después de una hora, una de las chicas, May, se me acercó corriendo con el rostro pálido como el papel. ¿Qué pasa?, le pregunté. Con voz temblorosa, dijo que su cartera no estaba. Había desaparecido del bolsillo lateral de su mochila. Los demás estudiantes se arremolinaron a nuestro alrededor. Con calma, le pregunté cuándo fue la última vez que la vio. Dijo que hacía unos 10 minutos, al pagar en una tienda de souvenirs. Deshicimos el camino preguntando en cada tienda. Nadie la había visto. El dueño de la tienda de souvenirs, muy amablemente, revisó su cámara de seguridad, pero no se veía nada. La cara de May era un poema. En la cartera llevaba el equivalente a más de 1000 euros en yuanes, su pasaporte y, lo más importante, una foto de su abuela fallecida, su tesoro más preciado. Busquemos un poco más, dije sin mucha convicción. Si no aparece, iremos a la policía. Nos separamos para buscar por la zona. Pasaron 20 minutos. Mentalmente ya me había rendido. Sabía por experiencia que recuperar una cartera perdida en una ciudad extranjera era prácticamente imposible. Estaba a punto de decírselo a May cuando una voz a mi espalda me llamó. Disculpen. Señor. Me di la vuelta. Un hombre de unos 60 y tantos años, un madrileño de aspecto corriente, estaba de pie, jadeando ligeramente. En su mano sostenía la cartera de May. ¿Es vuestra?, preguntó con un acento castizo muy marcado. La he encontrado en el suelo, junto a un banco. He visto la tarjeta de estudiante y la foto, y he supuesto que erais un grupo de viaje. Llevo un rato buscándoos, os he reconocido por los uniformes. May, con lágrimas en los ojos, cogió la cartera. Yo estaba en shock. Aquel hombre, un completo desconocido, se había pasado casi media hora buscándonos entre la multitud de sol para devolver una cartera perdida. Le di las gracias efusivamente. El hombre restó importancia al gesto con la mano. Nada, hombre, nada. Perder las cosas es una faena, y más estando de viaje. Lo importante es que ha aparecido. Madrid es una ciudad muy segura, pero tened más cuidado la próxima vez, ¿eh? May abrió la cartera y sacó un fajo de billetes para darle una recompensa. El hombre retrocedió casi ofendido. No, por favor. ¿Pero qué hacéis? Eso no se acepta. Faltaría más. Lo que se encuentra se devuelve. Guardad ese dinero y disfrutad de vuestro viaje. Compraos algo rico. Se despidió con una sonrisa, nos dio una palmada en la espalda y se perdió entre la gente, no sin antes girarse y gritar: que lo paséis bien. Me quedé mirando su espalda, sin palabras. ¿Era esta la famosa calidez española de la que hablaba Javier? En 37 años, había gestionado varias pérdidas de carteras en viajes escolares. Jamás, ni una sola vez, un desconocido nos había perseguido para devolvérnosla. De vuelta al hotel, los estudiantes estaban en un silencio inusual. Incluso los más revoltosos. Podía sentir que todos estaban procesando lo que acababa de ocurrir. Yo también. Aquel día, el director humilde, los estudiantes autónomos, el metro ordenado y, sobre todo, aquel ciudadano anónimo, habían demolido mis prejuicios hasta los cimientos. El día siguiente lo dedicamos al arte y la historia. Por la mañana visitamos el Museo del Prado. Mientras caminábamos por sus majestuosas salas, no solo me impresionó la genialidad de Velázquez y Goya, sino algo más.
Vi a grupos de escolares españoles sentados en el suelo, frente a las meninas, dibujando en sus cuadernos, escuchando a su profesor con una atención genuina. No estaban allí por obligación, se podía ver en sus ojos la curiosidad y el disfrute. Entendí que su educación no solo se basaba en la ciencia y la tecnología, sino que otorgaba un valor inmenso a las humanidades, al cultivo del espíritu. Por la tarde tomamos el AVE hacia Barcelona. Otra sorpresa. Un tren de alta velocidad puntual, cómodo y eficiente que nos llevó de una ciudad a otra en menos de 3 horas, atravesando un paisaje de una belleza serena. Barcelona nos recibió con su arquitectura modernista y su brisa mediterránea. La visita a la Sagrada Familia fue una experiencia casi mística. Mis alumnos, acostumbrados a la construcción rápida y funcional, no podían comprender un proyecto que llevaba más de un siglo en construcción, una obra de fe y arte que trascendía generaciones. Por la tarde organizamos un encuentro con estudiantes de un instituto de Barcelona. Al principio, como siempre, había algo de timidez. Pero pronto, compartiendo unas bebidas, la conversación fluyó. Nuestros estudiantes con orgullo hablaban de los rascacielos de Shanghái, del tren Maglev, del crecimiento económico imparable. Los estudiantes barceloneses escuchaban con interés, pero luego hablaban de sus propias pasiones. Uno quería ser diseñador gráfico y trabajar como freelance para viajar por el mundo. Otra soñaba con formar una banda de música. Un tercero quería hacer un voluntariado en Sudamérica. Uno de mis mejores alumnos les preguntó por sus notas, por la presión para entrar en la universidad. Un chico catalán le respondió encogiéndose de hombros, claro que estudiamos, pero la vida es más que eso, ¿no? Hay que tener tiempo para los amigos, para la música, para ir a la playa. Mis alumnos se quedaron pensativos. Sus sueños tan enfocados en el éxito material, entrar en una buena universidad, conseguir un buen trabajo, ganar mucho dinero, de repente parecieron unidimensionales en comparación con la riqueza vital de aquellos chicos españoles. Empecé a reflexionar sobre la diferencia. ¿De dónde venía? Era el sistema educativo, sí, pero era algo más profundo. Era una filosofía de vida. Sentí que España daba a sus jóvenes la libertad y el espacio para explorar quiénes eran, no solo lo que debían ser. Llegó la mañana del último día. Mientras hacía la maleta, sentí que aquellos 5 días habían pasado en un suspiro. Miré por última vez por la ventana el paisaje de Barcelona. El sol de la mañana iluminaba las torres de la Sagrada Familia. Nuestro último destino antes de ir al aeropuerto fue el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque no soy un gran aficionado al fútbol, ver la emoción en la cara de mis alumnos al pisar aquel templo del deporte fue revelador. Vieron la sala de trofeos, la historia de un club que era un símbolo para millones de personas. Entendí que el deporte aquí no era solo una actividad física, era una pasión que unía a la gente, una fuente de identidad y orgullo colectivo. En el autobús hacia el aeropuerto de Barajas, el silencio era denso. Las caras de los estudiantes reflejaban una melancolía que no había visto en todo el viaje. Uno de ellos se me acercó y me dijo en voz baja, «Profesor, España es increíble. No tiene nada que ver con lo que pensaba. Quiero volver». Varios asintieron. «Yo también lo creo», respondí. «Este viaje podría ser uno de los recuerdos de vuestra vida». Y lo era. Era el viaje más significativo de mis 37 años de carrera. Llegamos al aeropuerto. Tras facturar y pasar el control de seguridad, nos dirigimos a la puerta de embarque. Mientras esperábamos, la emoción contenida finalmente estalló. Primero fue May, la chica que perdió la cartera. Empezó a llorar en silencio. Luego su amiga la abrazó y también rompió a llorar. Pronto, como una reacción en cadena, vi a varios más. Chicos y chicas, los más estudiosos y los más gamberros, todos llorando. 2 chicas se secaban las lágrimas con un pañuelo. Un chico, el más duro de la clase, había bajado la cabeza y sus hombros se sacudían por los sollozos. Miré a mi alrededor confundido y conmovido. Y entonces lo entendí. No lloraban por el final de un simple viaje. Lloraban por la pérdida de un mundo que acababan de descubrir. Lloraban por la calidez, la libertad, la alegría de vivir que habían sentido en cada rincón de este país.
Lloraban porque volvían a un sistema que les exigía ser máquinas perfectas, dejando atrás un lugar que les había permitido ser, simplemente, seres humanos. Y entonces, yo también empecé a llorar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Sentí vergüenza, pero no pude detenerlas. Lloraba por mi propia arrogancia, por haber despreciado un lugar tan maravilloso. Lloraba por mis alumnos, por la presión inhumana a la que estaban sometidos. Lloraba por mí mismo por haber tardado 60 años en darme cuenta de lo que realmente importa en la vida. El avión despegó. Por la ventanilla, la tierra española se hizo cada vez más pequeña. Me juré a mí mismo que volvería, y que contaría a todo el mundo la verdad sobre España. El largo vuelo de regreso a Shanghái se sintió diferente. Aterrizamos. El aire familiar, el bullicio del aeropuerto de Pudong, la eficiencia robótica. Todo me resultaba extrañamente ajeno. A pesar de haber estado fuera solo 5 días, sentía que algo fundamental en mí había cambiado. En el metro de vuelta a casa, observaba los imponentes rascacielos de Shanghái pasar por la ventanilla. Pero en mi mente se superponían las luces de la Gran Vía, las sonrisas de los estudiantes en Madrid, la bondad de aquel hombre que nos devolvió la cartera. Al llegar a casa, le conté a mi esposa todo lo que había vivido. No daba crédito. Es increíble, dijo. Parece que España ha conservado las mejores tradiciones de la cultura humana, esas que nosotros estamos perdiendo. Pasamos horas viendo las fotos en mi móvil mientras yo le explicaba cada detalle. Es la primera vez que te veo tan emocionado por un viaje, admitió. Esa noche, tumbado en la cama, supe que aquellos 5 días habían sido los más importantes de mi carrera. Me habían enseñado la verdad sobre un país, sobre su gente y, lo más importante, me habían hecho consciente de lo terriblemente equivocado que estaba, prisionero de mis propios prejuicios. Al volver al trabajo, el ambiente en el instituto era eléctrico. Los profesores se arremolinaban en torno a un ordenador. Un compañero me mostró la pantalla. Eran las redes sociales chinas. Las fotos que mis alumnos habían subido durante el viaje se habían vuelto virales. La imagen del debate en el aula española, la historia de la cartera de vuelta, las fotos de los estudiantes llorando en el aeropuerto. Todo se había extendido como la pólvora. Había miles de comentarios, de verdad la gente en España es tan amable, quiero ir a verlo con mis propios ojos, ese tipo de educación es la que necesitamos. El director me llamó a su despacho. Con semblante serio, me pidió que le contara con todo detalle el viaje. Le narré todo lo que había visto y sentido. Asintió lentamente y dijo, parece que tenemos mucho que aprender. Quizás nuestro próximo seminario de formación para profesores debería ser en España. Días después, ocurrió algo aún más sorprendente. Empezaron a llover llamadas de padres al colegio. Todos querían que sus hijos, los de los cursos inferiores, fueran a España. Los propios alumnos me paraban por los pasillos, pidiéndome que les contara más historias. Un mes después, la Comisión de Educación de Shanghái se puso en contacto conmigo. Querían crear un grupo de estudio sobre el sistema educativo español y su enfoque en las humanidades, y me pidieron que fuera el asesor principal. Era la primera vez en 37 años que recibía un honor así. 3 meses más tarde se publicó una estadística asombrosa. Las reservas de vuelos de Shanghái a España habían aumentado un 300% en comparación con el año anterior. El turismo individual de estudiantes se había disparado. Todos querían ver con sus propios ojos aquella tierra cálida y humana. El movimiento se extendió a otros institutos. Profesores de colegios vecinos vinieron a pedirme consejos sobre cómo organizar un viaje a España. Les compartí mi experiencia y les insistí en lo más importante, id con la mente y el corazón abiertos. Poco después, 17 institutos de la región de Shanghái se unieron para organizar un viaje de estudios conjunto. En total, más de 3.000 personas. Era una operación logística sin precedentes. Contactamos con agencias en España, el aeropuerto de Barajas prometió habilitar mostradores adicionales y el Ayuntamiento de Madrid coordinó una flota de autobuses. La noticia llegó a los medios de comunicación españoles. La noche antes de partir de nuevo, mientras hacía la maleta, una sensación de euforia me invadió. Volvía a España, esta vez como guía de una delegación de 3.000 estudiantes.
El día de la salida, el aeropuerto de Shanghái era un caos de uniformes, padres emocionados y equipos de televisión. Despegamos. Aunque íbamos en varios aviones, todos nos dirigíamos al mismo destino, Madrid. Miré por la ventanilla y pensé en el increíble viaje que había hecho. Hacía solo medio año, recorría este mismo cielo, solo y cargado de prejuicios. Ahora, lo hacía acompañado de 3000 jóvenes con los ojos llenos de ilusión. La llegada a Barajas fue un espectáculo. Las cintas de equipaje no daban abasto. Pero los operarios del aeropuerto, aunque desbordados, no perdieron la sonrisa ni la amabilidad. Fuera, una fila interminable de autobuses nos esperaba. Durante una semana, esos 3000 estudiantes se repartieron por institutos de toda España, participando en clases, conviviendo con familias y empapándose de la cultura. Una semana después, llegó el día de la despedida. En las puertas de los institutos, nuestros estudiantes y los españoles se abrazaban, muchos con lágrimas en los ojos. Intercambiaban contactos, se prometían volver a verse. Ven a visitarme a Shanghái, volveré a España, te lo prometo. En el vuelo de vuelta observé las caras de mis alumnos. Estaban radiantes de satisfacción. Uno me dijo, profesor, gracias. Este viaje me ha cambiado la vida. España no es como decían los adultos. Es un lugar lleno de calor humano. Al aterrizar en Shanghái, una multitud de periodistas nos esperaba. ¿Qué tal España?, preguntaban. Las respuestas de los chicos eran unánimes e increíble. Quiero volver ya, la gente es maravillosa. Esa noche nuestra historia fue la noticia de apertura en todos los informativos. En la ceremonia de graduación de mi clase, semanas después, subí al estrado. He sido profesor durante 37 años, comencé con la voz temblorosa. Pero el último año ha sido el más importante. La experiencia de visitar España con vosotros me ha cambiado la vida. Me di cuenta de lo prisionero que estaba de mis prejuicios. Me avergüenzo de haber subestimado a un país y a su gente. Las lágrimas volvieron a brotar. Gracias a vosotros he aprendido esta lección. Lo siento. Siento haberos enseñado, sin querer, mis propios prejuicios. Los alumnos empezaron a llorar. Los padres también se secaban las lágrimas. Y entonces estalló un aplauso. Un aplauso atronador que llenó el auditorio. Desde aquel día, mi vida cambió. Me llueven invitaciones para dar charlas por todo el país. Y siempre cuento mi historia con honestidad. Hablo del peligro de los prejuicios y de la importancia de ver el mundo con tus propios ojos. Los intercambios educativos con España se han multiplicado. Y lo más gratificante es ver el cambio en los estudiantes. Muchos de los que viajaron han empezado a estudiar español, a interesarse por el arte, la historia y la literatura. Hay más estudiantes que ven el mundo sin anteojeras. A mis 65 años, en la recta final de mi carrera, he encontrado un nuevo propósito. Entender España, este tesoro de humanidad, y poder compartirlo con miles de personas, ha sido la mayor bendición de mi vida. Me ha enseñado que el mayor conocimiento no está en los libros, sino en la capacidad de mirar al otro sin prejuicios, de aceptar la diferencia. Y esa, amigos, es la lección más grande que se puede